¿Qué tal? Nuevamente estamos aquí conectándonos para poder preparar nuestro corazón, nuestra alma para este encuentro con la palabra en la Eucaristía Dominical. Va a ser la cuarta oportunidad que nos sentamos a los pies del Maestro para estar escuchando el Sermón de la Montaña. Ahora son 11 versículos del mismo capítulo 5. Y con esto vamos a terminar este capítulo 5 del 38, de donde nos quedamos, al 48. Sí, 38 al 48 de Mateo, capítulo 5. La semana pasada escuchamos 4 de las 6 veces que Jesús dice: han escuchado ustedes decir, pero yo les digo. Y hoy vamos a escuchar las últimas 2 que son muy, muy fuertes, que superan toda moralidad. Como dice un autor, la moral natural del cristiano es una moral sobrenatural. La moral natural del cristiano es una moral sobrenatural. Me gusta esa expresión. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a ponernos en la presencia del Señor. Vamos a tener nuestra Biblia y nuestra libreta para tomar algunas notas, como yo aquí tengo todas mis notas, preparándome para poderles compartir y que este encuentro con la palabra de Dios el domingo pues sea más eficaz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, estaba preparando la clase para la próxima semana de liturgia y terminaba la carta apostólica del Papa, Desiderio Desideravi, terminando de preparar. Los últimos números están increíbles. Altamente les recomiendo que los que de alguna manera no nos vamos a encontrar aquí en la junta de la liturgia, de todos modos ustedes puedan mirarlo a partir del número 48 hacia adelante, cuando habla del arte de celebrar, y habla no tan solo como un papel del sacerdote, del que preside, sino especialmente de todos los bautizados. Es decir, que tendremos que aprender, eso es lo que nos invita el Papa, aprender a celebrar la Eucaristía juntos como pueblo de Dios, y da unas pautas muy, muy hermosas. Altamente se lo recomiendo. La carta apostólica Desiderio Desideravi, que significa en latín, he deseado ardientemente. Cuando se refiere a deseado ardientemente, tener esta cena con ustedes, dice Jesús. Entonces, en este documento, respondiendo a la otra carta apostólica de Traditionis Custodis, en donde hace unas restricciones a la misa en latín, ahora nos regala esta nueva de una manera muy, muy, muy hermosa. Y no, la otra Traditionis Custodis no es carta apostólica, más bien es un mutu propio, ¿sí? Mutu propio, que es de su propia iniciativa. Pero va dirigido a todos nosotros. Bueno, vamos a tomar nuestra Biblia, capítulo 5, del versículo 38 al 48. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina 2 con él. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Bien, ahí termina Jesús. Pareciera ser que
es una moral imposible, pero es muy hermosa y me gustaría que juntos descubriéramos dónde está la clave, ¿sí? A mí me gustaría de alguna manera muy sencilla que la clave está en el versículo 45. La clave de todo esto está en el versículo 45, ¿sí? Que tiene un eco con el versículo 48. ¿Por qué digo eso? Porque la primera lectura, que va a ser del libro del Levítico, de hecho tenemos muy pocas veces, pocas oportunidades que leemos el libro del Levítico. De hecho, hasta donde yo recuerdo, solamente 2 veces, cuando es acerca de los leprosos, y en esta ocasión que citamos al Levítico. Sin embargo, el Levítico es una joya, es una joya preciosa en el Torá, en el Pentateuco de los 5 libros. No tan solo que está en medio y que sirve como bisagra para ayudar al otro, y que se ha entendido como algo totalmente ritual. Sin embargo, en primer lugar está dirigido al pueblo que se está conformando, que se está haciendo, que se está transformando a través de la liturgia, y sobre todo habla de la santidad. Y escuchemos para eso Levítico capítulo 19, escuchemos ahí en el centro, les recomiendo leer del capítulo 12 al capítulo 21 de Levítico, es el corazón de Levítico. Por ahí tengo algunos libros que puedo recomendarles, de manera que se pueda sacar el jugo a este gran y hermoso libro. Y en el versículo, al inicio, el 19, capítulo 19 de Levítico, dice: el Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a toda la comunidad de Israel. Ustedes serán santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. ¿Sí? De tal manera que ahí precisamente así termina el versículo 48. Le dice entonces, por manos de Moisés, que ustedes sean santos, y utiliza la palabra kadosh en el famoso kadosh en hebreo, y lo cual significa apartado, sí, separado de. Ahorita voy a dar una explicación de ello. Y en el versículo 48 en el Sermón de la Montaña dice: por lo tanto, sean perfectos. Ya no utiliza la palabra kadosh, sino utiliza la palabra teleios, que dice cómo es perfecto el Padre que está en los cielos. Entonces hay un giro muy hermoso. Su Dios es santo, kadosh, que es separado, es diferente, y aquí su Padre es teleios, que es perfecto. Para decir esto, yo digo que es la clave, porque si fuimos creados a imagen y semejanza, nos va a decir cómo es Papá Dios. ¿Cómo es Papá Dios? Y entonces, si nosotros somos hijos, en el versículo 45 dice: así serán hijos del Padre que está en el cielo. Así serán hijos del Padre, es decir, van a resplandecer. En la mañana el Papa, este miércoles, decía: la evangelización no es acerca de hablar de Jesús, sino dar a Jesús, ¿sí? Sino transmitir a Jesús. No solamente se queda en un lenguaje, en un discurso acerca de Dios, sino ser como Dios, como Jesús. Y este es exactamente el propósito del Sermón de la Montaña. Entonces serán hijos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo es Papá Dios? Y dice: Papá Dios, dice Jesús, es el que hace salir su sol sobre malos y buenos. Y en el griego dice los que hacen el mal, ¿sí? No tan solo no hay un bueno o un malo, ¿no? En nuestra mente solamente este es bueno o este es malo, pero en la vida todos tenemos algo de bueno y todos tenemos algo de malo. Entonces, en el griego está muy concreto decir los que hacen el mal, o de alguna manera los que hacen el mal a mí, los que me hacen a mí daño. No es malo la persona, pero a sus acciones, sus palabras me lastiman, me hacen daño, y eso hace que es mi enemigo. ¿Sí? Eso es el concepto del enemigo. Y dice Jesús, mi papá Dios, a los que le hacen daño, ¿sí? Les hace el bien. Sale el sol para ellos y para los que le hacen el mal y para los que le hacen el bien. Y segundo, dice: y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Y ahí viene el concepto de dikaiosine, ¿sí? Para el que practica la justicia y el que es injusto.
el que es injusto. Dice, papá Dios hace eso. ¿Y cómo es que lo hace? Hay una cita, de por sí Romanos es una de mis cartas favoritas de Pablo, pero en el capítulo 6, de alguna manera muy hermosa, va a decir, nos va a acercar a este concepto. Perdón, Romanos capítulo 5, versículo 10, cuando dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. ¿Quién es el pecador? ¿Quién es el enemigo de Dios? La humanidad. Sí, todos fuimos enemigos y Él nos reconcilió por su Hijo. Entonces, cuando empezamos a escuchar este mensaje y decimos, bueno, ¿quiénes son los malos? Y nosotros empezamos a juzgar quién es el bueno y el malo, ya estamos equivocándonos. A mí me gustaría compartir un poquitito cómo desde la psicología, Carlos Jung, él tenía una aproximación muy importante hacia esto. Él decía que nosotros tenemos que amar en primer lugar al enemigo que está en nuestro interior. Así se refería. Todos, obviamente, hacemos algo malo, pero todos odiamos algo de nosotros. Tenemos un enemigo el cual no toleramos en nuestro interior. En primer lugar, para ser capaces de amar a nuestro enemigo exterior, con el que nos enemistamos y que quiere el mal para nosotros, debemos verlo, muy interesante, como un hermano o hermana que está dominado por los mismos impulsos destructivos de nosotros. Entonces la primer tarea de nosotros es mirarnos hacia nosotros mismos y mirar que hay algo que nosotros se mueve como con un odio y que también tiene la tendencia de destruir, de matar, que tiene un target, ¿sí? Que tiene algo, una misión, con lo cual dicen, pues yo por las buenas soy buenas, pero por las malas soy muy malo. O a mí me pueden hacer lo que quiera, pero no se metan con mis hijos o no se metan con esta persona, porque entonces sí, ahí sí nos vemos. Ese es tu enemigo. Y ese es tu enemigo interior. Y entonces tienes que aprender a amarlo para que cuando puedas localizar a tu enemigo externo, dice Carlos Jung, puedas descubrir que esa persona también tiene los mismos impulsos destructivos que tú. Y continúa. Así descubriremos en él el mal que ya hemos conocido en nosotros. La enemistad consiste a menudo en proyecciones. El otro proyecta en mí lo que no puede aceptar de sí mismo. Quien se conoce a sí mismo y se acepta, percibe la proyección y ni se deja influir por ella. No se enemista con quien le devuelve su imagen enemiga. ¿Sí? Y esto es muy claro en psicología, que dime qué es lo que te molesta de la otra persona, porque muy seguro es que eso es lo que tú tienes, pero no quieres darte cuenta. Entonces es más fácil odiarlo porque está afuera en el externo, pero lo que odias realmente de ti mismo. De ahí solamente decir que por ahí está la teoría precisamente de los homofóbicos, ¿sí? Alguien que odia la experiencia homosexual, pues muy seguro es que odia esa experiencia en su corazón. Eso dice la psicología. Y bueno, pues habrá, se dice por ahí, si le rascamos vamos a encontrar. Pero continuamos. Y entonces una vez con esto vamos a leer precisamente lo que desde el inicio, ya dijimos cuál es la clave, en dónde está el amor a los enemigos y por qué iniciamos con la segunda parte de, han escuchado ustedes, pero yo les digo. Y la primera parte, que generalmente se malinterpreta. La primera parte se le llama la ley del talión, ¿sí? La ley del talión dice ojo por ojo y diente por diente, que lo podemos encontrar allí en nuestra nota, en nuestra Biblia, en las notas del pie de página. Dice que está en Éxodo capítulo 21,
del versículo 23 al 25, y también está en Levítico capítulo 24, está en el Deuteronomio capítulo 19. Ahí podemos ver las notas. ¿Qué significa? Generalmente yo he escuchado, y bueno, desde que yo era jovencillo hasta que no me puse a estudiar, yo mismo interpretaba la ley del talión como una incitación a la venganza. Me la hiciste, me la pagas. O a veces yo he escuchado también decir, para que vea lo que se siente. Esa es la ley del talión. Le voy a dar una cucharada de su propia medicina, ¿sí? Así decimos. Y justificamos nuestra acción para que sienta y aprenda, ¿sí? Justificamos nuestras acciones, nuestra maldad, nuestro enemigo interior. A veces eso también, y lo digo con mucho respeto, pero es una de las tendencias cuando alguien le han sido infiel. Este pensamiento surge inmediatamente: le voy a hacer lo mismo para que vea lo que se siente. También él me fue infiel, ella me fue infiel, ahora yo también se lo voy a hacer para que vea lo que se siente, para que vea que no es grato. Y surge ese enemigo, como dice Carlos Jung, ese enemigo está allí, surge. ¿Y qué dice Jesús? Dice Jesús: aprende a ser como mi Padre. Tú eres hijo de mi Padre. Aprende a ser, porque Él no es así como tú quieres hacerlo. Y tiene una descripción muy hermosa. Por ejemplo, en el Salmo. El Salmo hoy dice de una manera muy linda: el Señor perdona tus pecados, cura tus enfermedades. Ese es Papá Dios. Segundo, rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. ¿Sí? Estoy leyendo el Salmo 103, escogiendo algunos versículos. El Señor esta es la descripción más hermosa, es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Y luego dice, no nos trata como merecen nuestras culpas. Ese es Papá Dios, dice Jesús. Por eso dice, sean perfectos como Él lo es. Y la palabra perfecto no significa que sean, que no se equivoquen. La palabra perfecto, desde mi acercamiento, y puede es como algo completo, como algo maduro, ¿sí? Y esa es la parte, ¿no? No te enganches con el mal, no te enganches con el otro, porque el otro es tu hermano. Y como eres tu hijo de Dios, ¿sí? Como eres tu hijo de Dios, y Dios ve cómo es Dios y cómo te trata a ti. Como dice en la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 10, cuando éramos enemigos, Él nos reconcilió. Y eso que Él hace con nosotros, también debes de hacerlo tú. Por eso dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Ahí esa parte que es un poquito fuerte, ¿no? Y finalmente la última descripción que me parece muy tierna. Como un padre es compasivo con sus hijos, así también el Señor lo será con ustedes. ¿Y cómo tratamos a nuestros hijos? Yo pienso que a veces tratamos mejor a nuestros hijos que a nuestro esposo o a nuestra esposa. Sí, yo pienso que a los hijos, en verdad, que yo creo que les amamos y le perdonamos más que al marido o a la esposa. ¿Sí? Les pasamos más, decimos, oh, están pequeños, o a veces hasta de broma, bueno, ustedes dicen, no, pues el marido es como otro chiquillo, pero más grosero, ¿no? Y todo eso es cierto. Sin embargo, lo que nos dice Jesús es, esta moral existe porque son imagen, porque son hijos, y así se hacen hijos. Así nos hacemos hijos del Padre, imitando al Padre, ver qué es lo que ha hecho conmigo y qué es lo que hace con los demás. Y de alguna manera me gustaría describir de una manera sencilla qué es lo que dice. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace el mal, al contrario. Y viene a darnos 4 ejemplos, ¿sí? Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Antes de ir recurriendo, va a decir de la mejilla, va a decir de la túnica, va a decir del kilómetro y va a decir el que te pida algo prestado. Si no nos damos cuenta, estas 4 no atentan contra nuestra vida, ¿sí? Es decir, cuando alguien quiere matarnos o en defensa propia, no aplica esto, ¿sí? Jesús nos está diciendo cuando nuestra vida específicamente no está en peligro, no voy a dejar, ¿sí? Si yo tengo a un niño o una niña y estoy encargado de matarle, no. Solamente, atención, esto es bien importante, ¿sí? El catecismo de la iglesia también nos hace que la iglesia no ha interpretado esto
cómo no aplica cuando nuestra vida o alguna persona de los que amamos está en peligro, ¿sí? Tenemos nuestro deber de protegerla. ¿Pero qué significa esto, la mejilla derecha y la mejilla izquierda? En primer lugar, si vemos Lamentaciones y Job y en todo el ámbito en que lo dice Jesús, nos damos cuenta de que es un acto de deshonor. Es un acto humillante. Alguien que te golpea en el lado derecho tiene que hacer esto, ¿sí? Tiene que golpearte de esta manera. Y esto era un acto como de humillación, como casi escupirle a la persona. Es decir, ni siquiera puedo golpearte con la mano esta porque no eres digno, ¿sí? Entonces vemos eso como un acto horrible de deshonor, ¿sí? Como decir, voy a poner un ejemplo, que te corrigieron, te llamaron la atención en frente a las personas, ¿sí? Te corrigieron frente a las personas. Y dice Jesús, sí, cuando te corrijan frente a las personas, tú muestra la otra parte, ¿sí? No te pongas al tú por tú. Perdona esa falta, esa humillación que te han hecho, ¿sí? Entonces, eso significa la bofetada en la mejilla derecha, ¿sí? De hecho, a Jesús, lo vemos en el juicio, que a Jesús le pegan, le dan una cachetada y Jesús no pone la izquierda. Jesús le dice, si he dicho algo malo, dime, y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Sí? Véanlo en la Pasión, ¿sí? En el mismo Evangelio de San Mateo. Es decir, y esto es una confrontación pacífica, no violenta, para darle al otro la oportunidad, ¿sí? A darle al otro la oportunidad de saber que está haciendo el daño. Entonces, en primer lugar dice, aguanta esa humillación y pon la izquierda, pon del otro lado. ¿Qué significa? Que ahora tiene que emplear la otra mano, ¿sí? Y esta mano, la mano izquierda, es la mano que ellos consideraban que no debía ser tocada por nadie, porque la mano izquierda era para ellos muy importante. No quiero profundizar mucho en ello para que no se nos vaya el tiempo, pero bueno, ahí le dejamos en ese comentario, ¿no? Después habla del juicio por la túnica. Prácticamente en el griego también, la túnica a lo que se refiere es a la ropa interior. Si alguien te hace un juicio por tu ropa interior, ¿sí? Pero dice, entrégale también la ropa exterior. Es decir, quédate desnudo. Es lo que está diciendo Jesús, ¿sí? Y nos habla de la cruz, ¿sí? Es decir, no te aferres. Cuando uno sabe su lugar, su sitio ante Dios, no anda buscando el deshonor. El deshonor, la gente va a hablar, la gente nos va a dejar desnudos, nos va a quitar nuestro honor. Pero dice Jesús, pero tú sabes quién eres ante Dios. Tú sabes quién eres ante Dios. Tú no necesitas defenderte porque esa persona no sabe lo que tú eres, y esa persona es tu hermano, y esa persona es hijo de Dios, y tú eres hijo de Dios. Lo que nos está diciendo Jesús. Tercero, el que te exige caminar 1 kilómetro. Dice, el kilómetro era lo que los soldados podían forzar a los esclavos. Y dice, tú camina 2. ¿Qué significa esto? No lo veas como enemigo, no lo veas como aquel romano que te impone, sino hazlo tú con generosidad, lo que hicieras con un amigo. ¿Qué haces con un amigo? Tú te das más. Por ejemplo, a veces yo he visto aquí que digo, pues se me antojaron unos chilitos, unos chiles rellenos, ¿verdad? Voy a decir. Y de repente la persona escuchó, oh, padre, ¿quieres chiles rellenos? No me traen 1, no me traen 2. ¿Por qué? Porque yo siento su cariño y me dan de más. Y no tan solo una persona, sino 2, 3 personas que de repente tengo que congelarlo. Somos generosos cuando amamos. No somos tacaños, por decirlo así. Y es lo que dice Jesús. No camines 1 kilómetro, camina 2, es decir, trátalo como tu amigo, porque eso tú harías por una persona que amas. Si te pide algo, tú das de generosidad, tú das de más. Y ese es tu hermano. Y finalmente, dale al que te pide, ¿sí? Y la segunda lectura dice algo muy importante. Dice 2 cosas de la segunda lectura. Primero, dice, para el mundo tú vas a ser un tonto. Para el mundo tú vas a ser un tonto, pero esa es la sabiduría de Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y segundo, reconoce que eres templo del Espíritu Santo y que Dios, en la traducción del griego,
quiere hacerte su hogar, te hace su hogar, te toma como su templo, como su hogar, y tu hermano también lo es. Y tu hermano también lo es. Creo que ahí está una de las claves, ¿sí? Y por tanto, en la primera lectura también dice, no odiarás a tu hermano en tu corazón, ¿sí? Ni en lo secreto de tu corazón, sino ama a tu prójimo. Y han escuchado decir que odia a tu enemigo, pero yo te les digo, ama a tu enemigo y ora por él, ¿sí? Y así entonces podrás ser hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre los que hacen el mal y el bien, hace caer su lluvia sobre los que practican la justicia y los que son injustos. Y esto es precisamente el poner en práctica, y con esto terminamos, poner en práctica las bienaventuranzas, ¿sí? El desprenderse, bienaventurar a los pobres de espíritu. Entonces, quieren quitarte la ropa interior, entrega todo. Bienaventurado el pobre de espíritu. Te quieren quitar tu honor, te pegaron en la mejilla derecha, ¿sí? Bienaventurados aquellos que son perseguidos, insultados, cuando se hace, dice, alégrate y regocíjate cuando pases esto por tu Señor, ¿sí? Es que Dios va más allá de nuestros conceptos. Y lo que nos pide es sean perfectos, no tan solo be nice, ¿no? Como decimos aquí, be nice. No, sé bueno. No es bueno. Sé perfecto. Sé perfecto significa que estás dispuesto a desprenderte porque tú conoces tu identidad, porque tu identidad está en algo más allá que lo material. Estás dispuesto a desprenderte, ¿sí? Pero también, sobre todo, confías y sabes cuál es tu identidad en Dios, como Jesús, que ahí en la cruz, desnudo, humillado, clavado en tormento, dice, entregó su espíritu. Y entrega el espíritu, así describe San Juan, como Jesús muere. Bien, pues yo sé que esto es cuando lo escuchamos de una manera así como Jesús nos lo dice, puede ser fuerte, pero esto va surgiendo y se va conformando en cuanto vamos teniendo esa relación con Jesús. Y no tengamos miedo a nuestros sentimientos de odio, no le tengamos miedo. Como Carlos Jung decía, es importante aprender a amarnos en primer lugar, aprender a amar esas violencias que tenemos internas, saberlas localizar, saberlas conducir y ponerlas siempre en la presencia de Dios Padre. Esta violencia que tengo, Señor, aquí la pongo, reclamo ser tu hijo, porque tú eres bueno conmigo como un padre como un padre es con sus hijos, así también tú lo eres conmigo. Que el Señor les bendiga y nos preparamos también ya para iniciar un periodo de purificación, el periodo de la Cuaresma. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. Nos vemos en la Eucaristía.